Hemorragia posparto, presentado por alumnos de Medicina Humana de la Universidad Andina del Cusco. La hemorragia posparto representa una emergencia obstétrica. Existen dos tipos, la primaria que ocurre dentro de las 24 horas y la secundaria que ocurre dentro de las 24 a 12 semanas después del parto. Esta representa la primera causa de mortalidad materna y la atonía uterina es el 70 a 80% de los casos de esta. Etiología. Tenemos a la hemorragia posparto primaria. Comenzamos con las etiologías de la hemorragia posparto primaria. Estas las vamos a recordar como las 4 T's: tono, tejido, traumatismo y los trastornos de la trombina. Dentro del tono hablaremos sobre la atonía uterina, la cual va a ser la incapacidad del útero para contraerse. Esta va a ser la causa más frecuente de hemorragia posparto. Como factores de riesgo tenemos el trabajo de parto prolongado, a las infecciones intramnióticas, la sobredistensión uterina, esto por el embarazo múltiple, por hidromios o por bebés grandes, la gran multiparidad, la inversión uterina y el uso de anestesia general. Continuamos con el siguiente T de tejido, y aquí hablaremos sobre los productos retenidos en la concepción. Tenemos el desgarro o placenta durante la tercera etapa del trabajo de parto y una placenta normal, dentro de los cuales encontramos a la placenta creta y la placenta previa. Continuando con la tercera T de traumatismo, vamos a tener las laceraciones, estos en vagina, perineo, en cuello uterino. También encontraremos las extensiones laterales de la infección uterina, una rotura uterina, hematomas, y como factores de riesgo encontramos el parto vaginal operatorio, el parto precipitado y un parto por cesárea de emergencia. Y vamos con la última T de trastornos de la trombina, en donde hablaremos sobre las coagulopatías. Aquí vamos a encontrar a la coagulación intravascular diseminada, la cual puede causar una muerte fetal intrauterina, desprendimiento de la placenta, sepsis y embolia de líquido amniótico. También encontramos otros trastornos hemolíticos como la púrpura trombocitopénica idiopática, la trombocitopenia gestacional, el síndrome de Hell y la enfermedad de Poe-Williams. Continuamos con la hemorragia posparto de etiología secundaria. En esta realmente a la infección uterina. Dentro de esta tenemos a la endometritis posparto, siendo los principales síntomas la fiebre, el sangrado uterino normal, el dolor abdominal inferior, la disuria y la dispaneuria. Esta se va a producir por una infección de la capa endometrial, que es la capa interna del útero, por gérmenes que van a habitar en el canal inferior uterino. Los factores predisponentes a esta son la cesárea, el parto instrumentado, ruptura prolongada de membranas e incluso la extracción manual de la placenta. Continuamos con los productos retenidos de la concepción. Son restos placentarios que quedan en el útero, por eso se debe revisar minuciosamente la placenta después de ser extraída. Los síntomas que caracterizan esta patología son el sangrado intermitente, el dolor abdominal, olor fétido y puede evolucionar en una endometritis. La subinvolución del útero se va a caracterizar por una interrupción o retraso de la involución normal del útero por restos placentarios que quedan dentro de este. Entre los síntomas vamos a tener aloquios prolongados y hemorragias uterinas irregulares o excesivas. La presentación clínica. Aquí encontraremos un sangrado vaginal abundante, una inestabilidad hemodinámica, la cual se va a caracterizar por taquicardia, taquipnea, hipotensión y baja producción de orina. También podemos encontrar hallazgos en la piel. Podemos encontrar la piel fría y húmeda, así como un llenado capilar retrasado. Para el diagnóstico se debe buscar en el examen físico atonía uterina, inversión uterina, productos retenidos del parto, traumatismos o laceraciones que hubiesen producido después del parto. Se debe vigilar los signos vitales, así como medir la pérdida de sangre clínicamente y cuantitativamente. Se debe realizar un seguimiento imagenológico a través del ultrasonido, ayudando a identificar si es que hay productos retenidos de la concepción, y se debe realizar pruebas de laboratorio útil para el tratamiento, sin embargo no es útil para el diagnóstico. Ya, ahora vamos a hablar del tratamiento. Primero tenemos que tener en cuenta siempre lo que es la prevención. Entonces, vamos a administrar lo que es la oxitocina y después de ello vamos a proceder con lo que es el masaje uterino, y este debe ser continuo. Y después de ello siempre tenemos que verificar lo que son los cotidianos de la placenta. Después de ello siempre tenemos que verificar la pérdida de sangre, y luego después de ello tenemos que prepararnos para la hemorragia posparto en un paciente de alto riesgo. Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta un personal calificado que esté cerca, tener asegurado lo que es un acceso
intravenoso, tener agentes uterotónicos a la mano que nos puedan ayudar en ese instante y también saber lo que es el tipo sanguíneo de la paciente. Después de ello también vamos a tener en cuenta también lo que es la estabilización de emergencia y sabiendo que esta es una situación de vida o muerte, debemos de llamar a otros colegas que pueden ser otro ginecólogo, enfermeras, obstetras y sí o sí debemos de alertar al banco de sangre y también tenemos que considerar el uso de un quirófano y de personal adicional. Después de eso tenemos que también considerar de ello el acceso intravenoso, que tenemos que tener en cuenta que vamos a comenzar con 2 agujas intravenosas de gran calibre y por ese medio vamos a dar líquidos intravenosos. También en este caso podemos administrar lo que es el ácido transámico, que lo vamos a administrar principalmente para controlar lo que es el sangrado de la paciente. Y ya nos vamos a preparar y vamos a obtener otros rangos de laboratorio, como lo que son estudios de coagulación, el fibrinógeno y otros. Y después de esto es importante, pero muy importante, determinar la causa del sangrado. Entonces, gracias a esto podemos determinar y cómo podemos tratar de manera adecuada. Después de esto, ya podemos manejar lo que es la atonía uterina y esto principalmente ya cuando lo hayamos determinado vamos a hacer el paso 1 que es el masaje uterino. Después de esto vamos a volver a administrar oxitocina que es adicional a lo que primeramente habíamos dado. En el paso 3 podemos administrar otros agentes en caso de que la oxitocina y el masaje uterino no hayan sido eficaces, como lo que puede ser el misoprostol o la metilmegomina. Después de eso, si todo esto no fue eficaz, ya vamos con el paso 4, que es el taponamiento uterino, que se van a colocar lo que son esponjas y balones de compresión, como podemos ver. Y si esto ya no sirve, vamos a ir lamentablemente al 5.º paso, que ya es la cirugía, en lo que se va a hacer, por ejemplo, el primero es la compresión quirúrgica del útero, donde se van a realizar suturas que se van a colocar para comprimir quirúrgicamente lo que es el útero. Luego también está lo que es la ligadura arterial, en donde se puede ligar lo que es la arteria uterina o también lo que es la arteria uterovárica. Y la medida más drástica podría llegar a ser la histerectomía si en caso de esas medidas no llegan a servir. Dentro del tratamiento de productos retenidos en la concepción, se debe comenzar con la exploración manual del útero para extraer cualquier fragmento retenido de membrana o placenta. Comenzamos con la dilatación y curetaje y también podemos optar por el taponamiento uterino. Dentro del tratamiento de traumatismos tenemos a la reparación con sutura en cualquier laceración que se presente, la reparación quirúrgica de la ruptura uterina y también podemos aplicar compresión a los hematomas para evitar una expansión de sangrado. Dentro del tratamiento tenemos el uso de hemoderivados que se da en trastornos de la trombina, en el cual se recomienda el uso de una unidad de hemoglobina, plaquetas y crioprecipitados. Teniendo en cuenta que se debe aumentar el hematocrito en 3%, las plaquetas pueden aumentar de 5 a 10.000 y los crioprecipitados tenemos al fibrinógeno, al factor 8, al factor 13 y al factor de von Willebrand principalmente. Dentro de las complicaciones con mortalidad a corto plazo encontramos primeramente la transfusión, de las cuales los riesgos incluyen infección, anomalías electrolíticas, reacciones alérgicas, aloinmunización y una sobrecarga de volumen. Después, como segundo punto, tenemos la insuficiencia orgánica relacionada con la inestabilidad hemodinámica, donde encontraremos insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria y insuficiencia hepática. Como tercer punto tenemos la histerectomía, el cual es el responsable del 3,5% por la atonía uterina. Después tenemos a los tromboembolismos con un 0,3% de causas, en los cuales podemos encontrar embolia pulmonar, accidente cerebrovascular y un infarto agudo de miocardio. Dentro de las complicaciones tardías tenemos el síndrome compartimental abdominal, en el cual se caracteriza por una disfunción orgánica por hipertensión intraabdominal. Se debe sospechar en pacientes con distensión abdominal, oliguria progresiva y pacientes postcesárea.
Luego tenemos al síndrome de Sheehan. Esta es la apoplejía pituitaria causada en un infarto de la misma. Se da cuando hay una hemorragia masiva. Esta se va a caracterizar por falta de lactancia posparto, amenorrea, hipotensión, hiponatremia e hipotiroidismo. El tratamiento consiste en reponer las deficiencias hormonales individuales. Finalmente tenemos al síndrome de Asherman. Esta se va a caracterizar por adherencias uterinas. El diagnóstico se va a dar a través de la observación directa por histeroscopía y el tratamiento es de elección. Se recomienda la decisión quirúrgica. Muchas gracias por ver. No olviden darle like y suscribirse.